los fármacos y los casos en persona, y así podemos ahorrar también ya una clase de las que estaban de relleno, hay que ver el tema de litogénesis. Litogénesis probablemente lo vean también en clínicas, tal vez un poquito corriendo, tal vez no, no sé. Pero lo que sí me queda claro es que uno de los puntos focales para poder crear una piedra en el riñón o en las vías urinarias es que tenemos que ver primero qué electrolitos intervienen en la formación de las piedras. En este caso tenemos 4 electrolitos: calcio, fosfato, ácido úrico y magnesio. Esos 4 son los electrolitos que más se involucran con la cuestión de los litos. Y pues para eso hay que recordar cuáles son sus canales, bombas y sitios de reabsorción y esas cosas. Primero que nada, siendo el electrolito más responsable de la litiasis es el calcio. Creo que ya nosotros ya sabemos cuánto es la cantidad de calcio que tenemos en sangre. En este caso, la cantidad específica que tenemos total va de 8.5 a 10.5, dando un promedio de 10. Y como viene ahí en la tabla, podemos observar que hay un calcio libre en carga o ionizado de 4.7, uno que está unido a proteínas, que es de 3.9, y solo 1.4 aproximadamente está unido a otra molécula o a otro electrolito. Entonces podríamos decir que el calcio más abundante pues no es otro que el calcio ionizado, el que ya conocemos. Ahora, lo que sí no me interesa, que sí nos recordemos, pues es la cuestión de en dónde se reabsorbe el calcio. En este caso el calcio puede reabsorberse en la rama ascendente gruesa, en el túbulo contorneado distal y en el túbulo contorneado proximal. Podemos notar que el túbulo contorneado proximal reabsorbe casi el 65% del calcio filtrado. Y esto lo hace inclusive de manera paracelular o por arrastre. El túbulo distal hace lo mismo, reabsorbe, pero no lo hace por arrastre, lo hace mediante efecto transcelular, o para ser más práctico, por un canal, que esto solamente representa el 8%. Y la rama ascendente gruesa reabsorbe el 25% y también lo hace por arrastre. A todo esto que me refiero por arrastre, me refiero a esto que estamos viendo a continuación. Podemos ver aquí que la rama ascendente gruesa, cuando se activa la bomba sodio potasio 2 cloro, la NKCC2, esta cuando se activa hace que también se reabsorban los niveles de calcio por paracelular, arrastre. En el túbulo contorneado proximal pasa exactamente lo mismo, se va por arrastre con toda la reabsorción de electrolitos que sucede aquí. Y en el túbulo contorneado distal, pues ya habíamos visto que existe un canal llamado TRPV5. ¿Vale? Y pues hay 2 bombas ahí que permiten que el calcio pueda llegar a sangre, pero están de más. Ahí lo que nos interesa solamente son el canal de calcio y los arrastres en los otros 2 sitios de túbulos. Pero bueno, esto ya lo sabíamos, ya lo habíamos platicado, nos estamos dando un repaso para recordarlo. Además de que esto es muy bueno que lo hayamos visto hoy, porque ahora que veamos los efectos adversos del resto de diuréticos, se nos va a hacer más fácil de comprender. Que de hecho, nos platicamos un poquito de los diuréticos de ASA y dijimos que baja los niveles de calcio. Y por eso que si inhibimos la bomba, se inhibe el arrastre. Por ende, también el calcio sale. Ahora, este pequeño esquema también nos habla de cuáles son la proteína o la forma en la que el calcio se está distribuyendo celularmente y que no se queda atrapado en la célula. En este caso podemos ver que el calcio es llevado y transportado por una proteína intracelular llamada calvindina y hasta que pueda salir pues hacia sangre. Hay más, de hecho esta imagen de aquí nos dice todos los movimientos y demás que puede hacer el calcio, que esto ya está de más. Lo que sí es importante, chicos, recordar es que el calcio, todas estas reabsorciones que tiene, depende mucho de la actividad de la PTH y de la vitamina D. Resulta que ambos, tanto la PTH como la vitamina D, permiten que se esté reabsorbiendo el calcio a nivel renal si cualquiera de las dos esté activa. PTH normalmente es el regulador más importante, él es el que activa el TRPV5, pero la vitamina D
también lo hace. Entonces, es importante recordar que tanto PTH como vitamina D estimulan la formación del canal de calcio. Un dato curioso es que para saber si se ocupa o no, como no sé si notaron en la rama ascendente gruesa, existe un detector de calcio, de hecho aquí al final, que es el que nos dice si hay que activar o inactivar a las bombas dependiendo de los niveles de calcio que tengamos, y o activarlas más en caso de que no tengamos calcio. Como pueden ver, disminuye el potencial transepitelial y esas cosas que para fin práctico, si ya tenemos demasiado calcio, no arrastramos más calcio y esto hace que se excrete más. Y eso es lo que dice aquí. Disminución en la reabsorción de sodio inducida por hipercalcemia inhibirá la orina concentrada, lo que podría generar también una diabetes insípida, que creo que, como lo que vi en su pizarrón la clase pasada, ya lo vieron con el químico. Pero bueno, la tabla que están viendo a continuación me interesa mucho que se la aprendan, porque todos son los factores de riesgo para que tengamos hipercalciuria o mayor absorción de calcio, según sea el caso. Podemos ver que la contracción del volumen, lo que conocemos mejor como deshidratación, la hormona tiroirética, la alcalosis, PTH, vitamina D, estrógenos y los diuréticos tiacídicos, todos aumentan la reabsorción de calcio en diferentes porciones de los túbulos. Nada más para que lo tengan en cuenta. Si hay deshidratación, aumenta la reabsorción de calcio en túbulo proximal. Si hay mucha vasopresina, aumenta la reabsorción de calcio en la rama ascendente. Y si hay cualquiera de los otros 5 factores, en reabsorción en el túbulo cutáneo distal. Los otros 3, edema, furosemide y la acidosis metabólica o respiratoria, disminuyen la reabsorción de calcio. Por lo que estos 3 de aquí son los principales factores de riesgo para generar litiasis. ¿Por qué? Porque entre más calcio tengamos en la luz tubular, más probabilidad vamos a tener de tener una piedra, que vamos a ver cuáles son las fases de la litiasis. Entonces, nomás para que tengan en cuenta esos 3 factores que disminuyen la reabsorción de calcio: edema, furosemide y acidosis, porque en esos 3 sitios afectan la reabsorción de calcio. Chicos, hasta aquí, ¿dudas? No. Bueno. Y bueno, esta imagen ya se la saben, ya la vieron en nuestro muscular, de todos los movimientos que tiene el calcio en el cuerpo. Ahora, fosfato, chicos, fosfato, como dato importante, curioso y relevante, el fosfato también, aunque tiene un metabolismo muy similar al del calcio, en cuanto a que va a estar unido a ciertas moléculas, a proteínas o simplemente libre, debemos de recordar que los valores normales del fosfato también oscilan entre 4.5 y 6.5 aproximadamente, siendo de nuevo el más abundante cuando está ionizado, pero ahora es más común encontrar el fosfato unido a proteínas, a otros electrolitos, y luego unido a proteínas. Como podemos ver, la suma de todo da ese 4.2, que es casi el valor normal que tenemos de fosfato en sangre, técnicamente. Ahora, esta imagen lo explica mejor. Ambas imágenes que están viendo a continuación es el sitio de reabsorción del fosfato, porque solamente tiene un solo sitio de reabsorción, y es el túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado proximal tenemos 3 bombas que ayudan a su reabsorción, que son las bombas NAPI, porque NAPI de sodio, fosfato inorgánico, tipo 2. NAPI, donde podemos ver que el fosfato, el ácido fosfatídico, y el sodio, ácido fosfatídico, y hay otra que hace lo mismo que el ácido fosfatídico, solamente que es cuando trae 2 hidrógenos, y sodio también. En este caso, en vez de llamarse NAPI, se llama PIT. NAPI y PIT. Entonces, estos 3 bombas, que son entonces cotransportadores, que se encuentran únicamente en el túbulo contorneado proximal, es el único sitio de reabsorción del fosfato. El único sitio de reabsorción del fosfato. No se les vaya a olvidar, chicos, que el NAPI es el único sitio de reabsorción del fosfato. Bueno, túbulo contorneado proximal. Lo curioso de estas 3 bombas es que pueden ser inhibidas por la presencia de la PTH. Y ahorita veremos que otras moléculas más lo pueden inhibir, pero
En la presencia de AMP cíclico, las bombas NAPI serán inhibidas. En presencia de AMP cíclico, las bombas NAPI serán inhibidas, chicos. No se las voy a olvidar. Bueno, ese es el metabolismo, pero lo que nos interesa aquí es saber otra vez qué factores aumentan la excreción y qué factores aumentan la reabsorción. Pues ya habíamos dicho que la PTH al inhibir las NAPIs pues no se reabsorbe, por ende se excreta. El edema, la dopamina, una dieta rica en fosfatos, como por ejemplo tomar Coca-Cola, tener fosfato elevado en sangre, uso de glucocorticoides, acidosis y el péptido natriurético y otros fármacos o moléculas en sí, hasta inclusive la elevación del calcio. Todos estos pueden generar que ustedes tengan mayor excreción de fosfato y también propiciar la formación de ciertos litos. Entonces los del otro lado aumentan la reabsorción y evitarían que ustedes tengan fosfato en orina. Pero bueno, ácido úrico también creo que ya lo conocen muy bien. Ya saben que sus valores normales oscilan entre los 3 a 7 miligramos por decilitro. Y de nuevo, el sitio de reabsorción común del fosfato habitualmente también suele ser solamente en un solo sitio, que es en el túbulo contorneado proximal. De hecho, hay una curiosidad con el ácido úrico, y es que habíamos mencionado, y creo que en las múltiples imágenes que hemos hablado de esto, que siempre salen solamente porciones donde se secreta el túbulo urato. Pero lo curioso es que sí tiene bombas de reabsorción también, que se le denomina bombas OAT, como avena en inglés. OAT. Estas son las bombas de reabsorción, y las NPT, aunque hay otras como la RMP y BCRP, pero NPT para fines prácticos son las de secreción, pero como pueden ver no son bombas, son más que nada canales. Las de abajo, las de nombres diferentes, tienen ATP, ASA. Entonces quiere decir que esas son bombas, pero solamente liberan al puro ácido. Entonces las OAT, reabsorción. Las NPT, secreción. Y de nuevo, solamente esto sucede en el túbulo contorneado proximal. Y pues aquí dice, ¿no? Más o menos. Podemos ver que toda la porción del túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 99%, se secreta un 49% y se vuelve a reabsorber un 40%, quedando solamente un 10% que será secretado. Cuando secretemos más ácido úrico de lo normal, por ejemplo, que fallaran esas bombas de la reabsorción y se sobreactivaran las de la secreción, entonces sí tendremos un problema, y eso generaría también litos por ácido úrico. Y ya, pues no hay más que explicar. Y bueno, aquí nomás es las bombas que acabo de mencionar, otros nombres nomás genéticos, pero no importa. Magnesio sigue un patrón muy similar al del calcio, porque tiene los mismos sitios de reabsorción que el mismo, es decir, se puede reabsorber túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal y la rama ascendente gruesa, e inclusive sigue el mismo patrón de que en los primeros dos, o sea, rama ascendente y túbulo contorneado proximal, es por arrastre, y en el distal tiene su propio canal. La única gran diferencia del magnesio es que sus valores oscilan entre el 2.4, sí, más o menos 2.4, aproximadamente hasta un 4.8 más o menos, 2.4 a 4.8 aproximadamente es el total de magnesio. Entonces podemos volver a ver, más ionizado, luego proteínas y al final unido a otra molécula, digo, electrolito. Igual, entonces podemos ver que se reabsorbe 15% en túbulo contorneado proximal, 70% en la rama ascendente gruesa y 10% en el túbulo contorneado distal. Y podemos ver que sigue el mismo patrón. Túbulo contorneado proximal, arrastre. Rama ascendente gruesa, arrastre. Y en el distal tiene su propio canal llamado TRPM. TRPM para magnesio, TRPB para calcio. No se les voy a olvidar que ambos canales se encuentran en el túbulo contorneado distal. Y de nuevo, nada más de cómo se mueve. Una pequeña imagen donde nos habla otra vez de la reabsorción y secreción. Cuando aumenta la reabsorción, tenemos
deshidratación, PTH, calcitonina, glucagon, vasopresina, alcalosis, que tengamos magnesio bajo, y pues los mismos, ¿no? Y del otro lado tenemos los que disminuyen su reabsorción, en los cuales podemos encontrarnos al furosemide, los diuréticos de asa generales, el manitol, tener magnesio y calcio altos, acidosis, tener potasio bajo, fosfato bajo o edema pueden generar mayor excreción de magnesio y también propiciar la formación de litos. Entonces, esas tablas que aumentan y disminuyen la reabsorción son muy importantes que se las aprendan, chicos, que las sepan, porque esos son los factores de riesgo para litiasis. Y pues, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Por lo menos brevemente, vamos a platicar cómo se forman las piedras en el riñón. De hecho, ahí viene la representación práctica de mi pobre vesícula. Ya debe estar ahí muerta por ahí en algún lado. Entonces, obviamente la vesícula sí la podemos quitar cuando tiene piedras, pero un riñón no. Solo podemos quitar las piedras. Entonces, pues vamos a platicar cómo se da la litiasis en base a lo anteriormente dicho. Primero, pues ya saben, la litiasis es un trastorno muy común. De hecho, es uno de los que más ha afectado a la humanidad. Se ha descubierto más seguido, claro, pero la realidad es que siempre ha sido un problema que ha existido de toda la vida. No es algo nuevo ni es solamente por la alimentación actual que tenemos. Como les digo, normalmente si alguien se vuelve o va con el urólogo, normalmente estos serían los 3 tipos de procesos, por decirlo así, más comunes en los que se van a enfrentar, que sería problemas de la próstata, litiasis y pues infección de vías urinarias, que son casi nuestros últimos temas a revisar. Hay muchas causas que pueden propiciar la formación de litos, chicos. Tenemos desde alteraciones anatómicas, como es el caso del riñón en herradura, riñón en esponja, poliquístico, tener megacaliosis o quistes caliciales, tener un megauréter o duplicidad de las vías urinarias. Pero las que nos interesa para la clase son las teorías físico-químicas, es decir, todas aquellas donde hay una alteración, por ejemplo, en el pH, en la concentración del electrolito, todo lo que genere este dato que viene hasta acá arriba llamado sobresaturación. Cuando hablamos de una sobresaturación, hablamos de un exceso de electrolito en la vía urinaria. Cuando esto sucede, se juntan generando un cristal a partir del proceso de nucleación, que ahorita hablaremos nada más brevemente qué es eso. Cuando nosotros tenemos cristales, tenemos 2 puntos aquí. Si alteran el epitelio, empezarán a crecer más, o si son lo suficientemente pequeños, se guardarán debajo del endotelio. Pero si se encuentran estos cristales en la luz sin afectar al epitelio, estos serán evacuados por la orina, cosa que a muchos de ustedes probablemente les pase o les esté pasando. Aunque coman una dieta rica en fosfatos, calcio, oxalato, lo que sea, casi siempre los cristales que se forman, gracias al consumo de agua, terminan en la luz del riñón, en las vías urinarias, y son evacuados y no les permite que puedan crecer más. Sin embargo, si estos crecen lo suficientemente y se quedan adheridos al epitelio, normalmente el proceso de eliminación nos obliga a que prolifere una nueva capa de epitelio para que ésta se pueda salir del epitelio en el que está incrustado y entonces se pueda desechar. En ocasiones estos procesos no se dan y se queda incrustado, creciendo más y más y más, generando pues el dolor característico de la litiasis, que ahorita veremos cómo es. Ahora, un punto que me interesa mucho para también de fin de examen son las moléculas promotoras e inhibidoras de la litogénesis. Aquí tenemos un listado de todas las moléculas que pueden aumentar la formación de litos y todas las moléculas que pueden disminuir la formación de litos. Por ejemplo, los glucosaminoglucanos, aunque son promotores, también son inhibidores por la formación de litos que sean hechos a base de oxalato, pero no de los de fosfatos. Por lo tanto, tener glucosaminoglucanos fomenta la formación de litos de fosfatos. Las mucoproteínas son promotores, los uromucoides son promotores, el ácido úrico es un promotor de otros litos, no solo el del mismo,
y proteínas acídicas, lo cual, como ya hemos visto en múltiples tablas de lo que les puse, la acidosis o el pH bajo hace que haya menor reabsorción de electrolitos. En cuanto a los inhibidores, pues podemos tener sobre todo el citrato, pirofosfatos, ARN, pero hay 3 proteínas ahí que me interesa que se las queden. De hecho, son las proteínas más importantes en conjunto con el citrato, que son la nefrocalcina, la uropotina y la proteína de Tamm-Horsfall. Esas 4 proteínas, recuérdenlas porque son los principales inhibidores o nefroprotectores contra litiasis. Factor protector: citrato, nefrocalcina, uropotina y la proteína de Tamm-Horsfall. Recuérdenlas muy bien. ¿Quién sabe dónde podrían aparecer esas proteínas luego? Bueno, ya habíamos dicho entonces que hay varios factores que pueden afectarlo. Realmente los factores están de más, sabiendo todos los factores que aumentan y disminuyen la reabsorción y secreción. Entonces no hay mucho que explicar ahí al respecto. Lo que sí vale la pena es que hay un tipo especial de litos que solamente se da secundario a una infección de vías urinarias o de las vías urinarias en general. Todas las bacterias que están viendo en resaltado, Streptococcus aureus, Epidermidis, Saprophyticus, Corynaptium, Lactobacillus, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Morganella, Aeromona, Haemophilus, Pseudomonas, Brucella, Ureoplasma. Todas esas bacterias, si son los responsables de la infección de vías urinarias, es altamente probable que ustedes generen 2 tipos de litos especiales denominados estruvita y carboapatita. El lito de estruvita, como pueden ver, está hecho de amoníaco, fosfato y magnesio. Mientras que el de carboapatita está hecho a base de calcio, fosfato y bicarbonato. Esos 2 tipos de litos son exclusivos de infecciones de vías urinarias. No puede haber ni de estruvita ni de carboapatita si no hubo primero una infección por alguna de las bacterias que están viendo a continuación. ¿Sale? Entonces, por favor, no se les vaya a olvidar esas bacterias y los 2 tipos de litos exclusivos de infección de vías urinarias. ¿Y de qué están hechos? Amoníaco, fosfato y magnesio, calcio, fosfato y bicarbonato. ¿Ok? Bueno. Como ya hemos dicho, hay varios tipos de litos, aunque los de estruvita y carboapatita pues, son exclusivos de infecciones. El tipo de lito más común que siempre se van a topar es el de oxalato de calcio. Casi en un 70% de los casos de litiasis son por oxalato de calcio, seguido por los de ácido úrico exclusivo, fosfato de calcio, carbonato de calcio y ya los demás que son especiales, que son cistina y santina. El coraliforme, que tal vez así coraliforme no les suene directamente, pero es para fines prácticos. ¿Cómo se los podría explicar como para fines? Bueno, lo vamos a dejar que, para que no batallen. El coraliforme es como el primo hermano o similar al de infección de vías urinarias, nomás que este coraliforme casi siempre se debe cuando ya es una infección crónica, ¿sale? Pero bueno, estruvita, coraliforme y estruvita es lo mismo, chicos, para fines prácticos. Entonces, en este caso en particular, les están tratando de resaltar que los de calcio por todos estos factores se da y los de no calcio se da por todos estos factores de este lado. Infección, ácido úrico puro, y el de cistina casi siempre se debe por alteraciones en el metabolismo de la cistina, valga la redundancia, lo que conocemos mejor como cistinuria. Ahora, las etapas de la litogénesis, una vez que ya tenemos una sobrecarga de los litos, tiene 4 fases: nucleación, agregación, fijación y crecimiento. Aunque a mí en lo personal, la imagen que mejor explica los pasos y el cómo se genera próximamente el problema de la litiasis son esta que están viendo aquí. Sobresaturación es cuando estamos aumentando la excreción. Germinación o nucleación es cuando se están juntando en una sola gran masa. Crecimiento es cuando varias de esas masas se quedan pegadas y que hacen un cristal más grande.
agregación cuando lo trata de cubrir por la lesión que genera el endotelio y evitar que se separe o rompa o desgarre, y la retención cuando ya tapó las vías urinarias. Entonces, estas son las 5 fases, si tuviéramos que agregar sobresaturación como una fase, de la litogénesis. Es importante que se las aprendan, pero todavía más importante, más que aprendérselas, es importante que sepan qué evita cada fase, o sea, los factores protectores de estas fases. Tenemos, por ejemplo, el citrato, el magnesio, variaciones del pH, en este caso alcalino, la nefrocalcina, los glucosaminoglucanos, magnesio, pirofosfato, tancorsal, etcétera, etcétera. Yo les recomendaría que se aprendieran esta sección, chicos, para que sepan qué inhibe cada fase y les sirva para evitar pues, la formación de litos y así evitar que no pase ni siquiera el de la retención. Y bueno, esta litiasis la estamos viendo porque cuando empieza a haber agregación y retención, la litiasis empieza a generar obstrucción de las vías urinarias. Cuando todo lo que está obstruido, todo lo que viene, no deja pasar. Lo que no pasa, hace estasia o congestión, como vimos en cardiovascular. Esa estasia acumula el líquido, generando aumento de la presión, en este caso intracavitaria o de la luz de las vías urinarias. Se distiende el músculo liso pieloureteral y lo que realmente genera el dolor y todas las molestias de la litiasis es la distensión de la cápsula. El riñón en sí y ninguna de sus partes duele, por lo menos no el riñón. Lo que duele es que cuando se distiende, choca con la cápsula y como es el que está inervado, genera el dolor. O sea que ustedes podrían tener piedras, pero como no está distendido la vía urinaria, por eso no tienen dolor. Hasta que no se distienda la cápsula renal, no tendrán dolor. Así que el problema es que obstruya la vía urinaria. Así que si podemos evitar que nunca germine, crezca o se retenga, jamás se distenderá y jamás tendremos dolor. Y ese va a ser el punto de lo que veremos en nuestra próxima clase cuando hablemos del tratamiento de litiasis y de infección de vías urinarias. ¿Cuáles son los fármacos que podemos dar y los medicamentos para factores protectores para no tener litis? Y ya es todo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Tristezas, quejas, embrollos? Sí, doctor. Yo tengo una duda. ¿Por qué se hace la estasia de lo del riñón? O sea, o está la piedra y ¿qué lo fomenta? Pues, a ver. Tenemos, ahí vamos a dibujar el tubo. Vamos a ponerle que este sea... Profe, ¿va a pasar el video? ¿Va a pasar la Sí. grabación? Sí, Por favor, porque se me andaba tomando todo el rato para ver. sí, lo voy a pasar. Esta estrellita. No pude tomar otro color. Bueno, ahí está la estrellita. La estrellita, como pueden ver, tapó parte del uretero. Entonces, como está obstruido y toda la orina tiene que caer por gravedad, todo esto se está llenando de orina. Cuando se aumenta el volumen, ¿qué le pasa a la presión? Si aumentamos el volumen, ¿qué le pasa a la presión, chicos? ¿Aumenta? Aumenta. Y si aumenta la presión, eso se le llama congestión. Pero en vías urinarias, en vez de llamarse congestión, se llama estasia. Entonces la estasia no es otra cosa que el aumento del volumen, que aumenta la presión y hace que todo el líquido, en vez de bajar, empiece a subir de nuevo. Y subir. Mientras siga obstruido, pues nunca va a poder pasar el líquido y solamente se va a poder regresar hasta el siguiente sitio, que fue el riñón. ¿Vale? ¿Sí? Sí, gracias. Súper. Pues bueno, chicos, pues si no hay dudas, si no hay preguntas, todos felices y contentos y sobrevivimos a la experiencia. Ahí vienen qué. Pues ya vámonos, ¿no? Ya mucho por hoy. Deme un momento.
¿Cuándo es su examen parcial? ¿Su examen Ya, parcial cuándo es? lo dije ayer, 4. Se me olvidó. El Cuatro 4. de Ah, un día diciembre. antes. 4 de diciembre, chicos. Bueno, ¿Sale? gracias. Sale, pues bueno, Bye. si tienen más dudas, nos vemos, chicos. Tengan buen día. Hasta luego. Bye. Gracias. Bye. Bye. Bye.